Tras el Brexit, el Reino Unido ha endurecido su política migratoria, aunque el gobierno británico atraviesa una severa crisis por la escasez de trabajadores, lo cual ha causado serios tropiezos en el suministro de mercancías y combustibles. Los accesos legales de trabajadores migrantes continúan restringidos, por lo que muchos están optando por las vías marítimas en precarias embarcaciones, una práctica que amenaza con convertirse en una nueva ruta mortal para quienes aspiran a obtener asilo en el Reino Unido. Cada vez son más las miles de personas que atraviesan desde Francia hacia el Reino Unido. Según datos del Ministerio del Interior del Reino Unido, más de 14.000 personas en lo que va del año 2021 han atravesado el Canal de la Mancha en botes inflables, en barcazas cada vez más peligrosas, porque el Canal de la Mancha es una de las rutas más peligrosas. El aumento es significativo, tan solo en 2020 fueron en torno a las 8.000 las personas que atravesaron esa ruta. Una ruta que se ha abierto tras el cierre del campamento de refugiados de Calais, el campamento de refugiados más grande, y una ruta para personas que vienen principalmente de países en conflicto como son, por ejemplo, Afganistán, Yemen o incluso Sudán. Personas que buscan protección, pero también una alternativa, una posibilidad ante el fracaso de poder buscar un proyecto migratorio en la Unión Europea. Según el Ministerio del Interior británico, en lo que va de 2021 ha habido más de 14.000 llegadas de migrantes a las costas británicas, quienes cruzan a través del estrecho marítimo que las separa de Francia. La cifra supera a todos los arribos por esta ruta en 2020. El Reino Unido acusa a Francia de no contener a los migrantes en su territorio. No, don't say anything because the police is not like dangerous man from the other country. He don't say he respect me. He said just wait. If you can't wait, now big boat come, they take you to there. It's a good life. I say thank you very much. La mayoría de estos migrantes son originarios de África, Oriente Medio y Eurasia y buscan salir de la Unión Europea en vista de las pocas posibilidades de encontrar asilo. Entre Reino Unido y Francia existe un pacto mediante el cual los británicos entregan anualmente 73 millones de dólares a Francia para ayudar a patrullar la costa francesa, aunque desde París argumentan que los pagos se habían retrasado. 50% des migrants qui veulent traverser la mer à partir de Dunkerque et de Calais, pour faire vite, viennent de Belgique. Et donc j'ai demandé à monsieur le préfet de renforcer les effectifs de contrôle tout au long de la frontière belge, tout au long du département du Nord, c'est-à-dire jusque le sud de Valenciennes, pour pouvoir interpeller passeurs, interpeller les personnes migrantes qui veulent partir de Belgique pour arriver dans le nord de la France et dans le Pas-de-Calais. La migración por rutas irregulares es consecuencia directa de la falta de vías seguras y legales para acceder al Reino Unido. Muchos optan por esconderse en camiones de carga que cruzar por el túnel submarino que conecta a la Unión Europea con Inglaterra, pero el reforzamiento de los controles policiales por esta ruta ha presionado a que utilicen la peligrosa vía marítima. En camion, c'est devenu très compliqué de passer parce que maintenant il y a énormément de surveillance, des scanners entiers, des chiens, donc la police aux frontières aussi est partout et patrouille à Calais tout le temps et elle est très présente à Calais. Et notamment donc pour les camions, c'est vrai qu'il y a certains endroits qui sont un peu plus stratégiques, je pense, pour les personnes exilées et il y a énormément de CRS qui sont présents, donc c'est devenu très compliqué et aussi très dangereux. On a une personne décédée, voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais une personne décédée il y a 2 semaines de cela maintenant. On a beaucoup d'appels parce que on donne notre numéro et même s'ils nous appellent, nous on peut référer, on peut appeler le 112 ou les gardes-côtes ou Utopia du coup qui va aussi se charger de prendre en charge les personnes qui viennent de débarquer ou de revenir sur les côtes françaises et parce que ces personnes-là ne seront pas du tout prises en charge par les gendarmes ou par la police, elles risquent l'hypothermie tout simplement. Tras el Brexit, Reino Unido ha limitado al máximo el ingreso legal de migrantes, lo cual ha conducido a una crisis ante la escasez de trabajadores. Solo en 2020, más de 1.300.000 extranjeros han abandonado el país, la mayor caída de su población desde la Segunda Guerra Mundial, según datos del Centro de Excelencia de Estadística Económica, un prestigioso instituto británico de referencia nacional. Problema în Anglia a apărut post-Brexit,
Din momentul în care eu și din comunitate foarte mulți șoferi au plecat, s-au reîntors în țările originale, deoarece nu au avut acte și nu au mai putut fi angajați și lucra acolo. Și se confruntă cu o adevărată problemă. Noi am făcut și noi transport cu Anglia, au apărut mult mai multe formalități care trebuie făcute, acte vamale, se pierde timp, se pierd zile și atunci nu mai e profitabil pentru noi ca și transportatori este europeni să facem Anglia. Desde hace semanas, la carencia de conductores de camiones de transporte de mercancías, muchos de ellos extranjeros, ha provocado la interrupción en la línea de suministro de productos a los supermercados y tiendas donde se han visto anaqueles vacíos y nerviosismo en la población. La crisis llegó a un punto álgido ante la limitación al acceso a los combustibles con estaciones de servicio cerradas y largas filas de autos buscando abastecerse, lo que obligó al gobierno británico a ordenar al ejército la conducción de los transportes para disminuir temporalmente el desequilibrio generado por la falta de trabajadores. Da, am auzit de această problemă, viză pe 3 luni de zile. Bun, îmi oferi un contract pe 3 luni de zile, o viză. După 3 luni de zile ce faci? Ce se întâmplă cu mine? Îmi las serviciul din țară sau eu știu pe unde lucrez 3 luni la tine în Anglia, îmi ofer lire sterline, un salariu destul de bun, dar după 3 luni ce fac? Stau o lună, 2 luni de zile să-mi caut servici? Garantează-mi un contract minimum de 5 ani de zile, cu toate condițiile care implică siguranță și atunci automat problema va fi altfel. Și atunci nu se va mai putea plânge nimeni că nu are șofer. În primul rând, șoferului de tir trebuie să ofere un salariu decent, modest, nu zic un salariu mare. El reciente ganador del Premio Nobel de Literatura de 2021, Abdul Razak Gurnah, originario de Tanzania, de donde huyó cuando tenía 18 años y encontró refugio en Reino Unido a finales de los 60, considera que hay una falta de compasión y empatía por parte de los gobiernos europeos ante los solicitantes de asilo. It is precisely what is missing in the nastiness of the pronouncements of rich European governments. When they treat these desperate people from various places, but actually the numbers are not astronomical, but they treat these desperate people as sick, invaders, beggars, nothing. What is lacking is compassion. What is lacking is that sort of, how long ago was it when this was happening to us? Maybe was it 3 or 4 decades when so many people in Europe were in similar circumstances and they helped each other, or indeed other people helped them, or they kind of herded themselves and put themselves into boats and took themselves into other parts of the world to look for a better life? How is that different from understanding? Well, I think this kind of miserliness of the prosperous, who once they get themselves okay, they, shut the gates and say, stay out. Más de 60 millones de europeos emigraron durante el siglo XIX y hasta la depresión de los años 30 del siglo XX, y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, unos 50 millones más fueron exiliados o expulsados. Pero hace apenas un año, durante la etapa de más incertidumbre ante la pandemia de COVID-19, los trabajadores esenciales en los hospitales, cuidadores de niños y ancianos, responsables del suministro de alimentos, muchos de ellos migrantes, fueron aplaudidos, agradecieron el gesto y prometieron no olvidar. So, it's finally happened. That thing you were afraid of. Something's come from overseas. And taken your jobs. Made it unsafe to walk the streets. Kept you trapped in your home. A dirty disease. Your proud nation gone. But not me. Or me. Or me. Or me. No, you clap for me now. You cheer as I toil. Bringing food to your family. Bringing food from your soil. Propping up your hospitals. Not some foreign invader. A delivery driver. Teacher. Lifesaver. Don't say go home. Don't say not here. You know how it feels for home to be a prison. You know how it feels to live in fear. So you clap for me now. All this love you are bringing. But don't forget when it's no longer quiet. Don't forget when you can no longer hear the birds singing. Or see clearer waters. That I cross for you.
to make lives filled with peace. And bring peace to your life too. Come, all you Gretas. You Malalas. You immigrants. See what we have learned. It only takes the smallest thing To change the world. El Brexit ha dejado al descubierto el nuevo proyecto migratorio del Reino Unido. El gobierno plantea una nueva ley sobre fronteras e inmigraciones, una ley que debate el Parlamento británico y en la que contempla, por ejemplo, las expulsiones de las personas migrantes. Algo que deja entredicho el futuro del derecho internacional, y es que Reino Unido se comprometió a nivel internacional a proteger el refugio y el asilo. Sin embargo, estas medidas podrían dejar, ese aumento de las deportaciones, podrían dejar a miles de personas que buscan protección en riesgo de vulnerabilidad. Realidades que hoy analizamos en Entre Fronteras. En las últimas semanas se ha disparado el número de inmigrantes que atraviesan en embarcaciones precarias el Canal de la Mancha en un intento por llegar a costas británicas. De acuerdo a cifras manejadas por el Ministerio de Interior de Reino Unido, hasta septiembre de 2021, las cifras de inmigrantes que habían llegado a costas del país exmiembro de la Unión Europea ya superaron las que se contabilizaron en 2020. En total, serían 14.000 las llegadas a las costas de Reino Unido a través del estrecho que los separa de Francia. Tan solo en la tercera semana de septiembre cruzaron 1.500 personas, pero el récord ya venía en ascenso desde finales de agosto, cuando en un solo día cruzaron 828 inmigrantes en busca de un futuro mejor. Al ritmo actual, la ola de inmigrantes en el Canal de la Mancha podría llegar este año a 20.000 personas frente a las 8.420 del año pasado. Pese a lo peligroso que pueda ser el mar, los migrantes toman el riesgo en sus lugares de origen, lo han perdido todo, y la tradicional travesía en camiones o ferries, que en 2016 realizaron 50.000 migrantes, es cada vez más complicada. Lo que ocurre en el Canal de la Mancha genera tensión a nivel político entre Londres y París. Desde Reino Unido trabajan en la táctica de retroceso, que consiste en que las fuerzas fronterizas británicas obligan a las embarcaciones que trasladan a los inmigrantes a retroceder en el canal, dejando en manos de guardacostas franceses la decisión de interceptar los barcos o no. Desde el país galo ya expusieron su negativa al temido plan que violaría el derecho internacional, y es que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que los países tienen la obligación de prestar asistencia a cualquier persona que se encuentre en el mar en peligro de perderse. Por su parte, desde Francia acusaron en reiteradas ocasiones al gobierno de Boris Johnson de incumplir con el pago de $75 millones que prometió a París para ayudar a abordar los cruces de inmigrantes. La presión ejercida por los franceses en este ámbito hizo que Londres escribiera a París el 12 de octubre para anunciar que pagará el dinero prometido para luchar contra el tráfico de migrantes desde la costa francesa. Nous avons rappelé à nos amis britanniques qu'ils nous demandaient d'être plus performants et qu'ils devaient tenir leurs promesses. Et hier soir, la ministre britannique m'a écrit pour me dire qu'elle allait verser l'argent promis dans cet accord. Et je m'en félicite puisque c'est la promesse tenue et je ne doutais pas que les Anglais étaient des femmes et des hommes d'honneur. El 60% de los inmigrantes que deciden enrumbarse a territorio británico desde costas francesas llegan desde Bélgica. Desde hace un tiempo, Dunkerque ha desplazado a Calais como el centro de operaciones de las mafias del tráfico humano. Los inmigrantes, la mayoría procedentes de Oriente Medio o de África subsahariana, llegan a pagar hasta 3.500 euros por la travesía de 33 kilómetros que llega a tardar hasta 10 horas en botes cada vez más grandes. Una vez que las personas cruzan el Canal de la Mancha, pueden ocurrir varios escenarios. Por ejemplo, si los inmigrantes se encuentran en aguas nacionales del Reino Unido, podrían ser trasladados hacia un puerto británico. En caso de encontrarse en aguas internacionales, Reino Unido trabajaría con las autoridades francesas para decidir a dónde serán trasladados. Además, hay que tener en cuenta el nuevo estatus de Reino Unido, y es que existe una normativa de la Unión Europea que lleva por nombre Dublín III,
que permite que los solicitantes de asilo sean trasladados de regreso al primer Estado miembro en el que se comprobó ingresaron. Pero los británicos, al no pertenecer al bloque común, ya no forman parte del pacto y no tienen esta posibilidad. Además, no han acordado un nuevo plan de reemplazo. Lo cierto es que son los propios conflictos impulsados por Occidente en países como Irán, Afganistán, Yemen o Siria los que causan que la ola migratoria siga creciendo. En medio del conflicto geopolítico hay quienes buscan que cada vez más sean los que apelen a la buena acción. Una marioneta gigante que representa a una niña siria recorre las calles de Francia para luego llegar a Reino Unido. La idea es impulsada por un grupo de artistas que quieren crear conciencia sobre la difícil situación de los migrantes. I'm not sure she knows the challenges that people all over the world face. The pandemic is an obvious one, but so is the climate disaster that the world needs to desperately do something about. But however challenging it may be for most of us, if you're a refugee, it's much worse. So Little Amal's message is, don't forget about us. Don't forget about us while you're trying to deal with everything else. El Consejo de Refugiados, un grupo británico que trabaja con refugiados y solicitantes de asilo, pidió al gobierno británico dejar de despilfarrar recursos en sus intentos por alejar a las personas vulnerables, sino más bien invertirlos en la creación de rutas seguras y planes de acogida. De acuerdo a organismos internacionales, las personas que solicitan asilo en Reino Unido tienen el derecho a hacerlo. Además, la mayoría de quienes lo hacen ya tienen algún familiar en suelo británico. If we lose the fight for the legacy of the Refugee Convention, which was designed for us, Europeans, in the Second World War, what's going to happen next? Because, you know, there is this old saying, everybody can come to the situation to become a refugee. People who think that these people are dangerous, refugees, asylum seekers, migrants, how would they feel if they know that their wives and children are standing before the barbed wire fence, where there are border police officers with sticks, with pepper spray, with dogs, who are ready to beat them up and send them back to the place where there is danger, where there is no safety. So this is like, in the end, it's very simple. Just try to put yourself in this kind of situation. Pese a las críticas y al llamado tanto a lo interno como a lo externo para que Reino Unido contribuya a dar refugio a quienes lo necesitan, el gobierno hace oídos sordos y apuesta por una política más agresiva que frene el ingreso de refugiados y solicitantes de asilo al país. And the answer to the present stresses and strains, which are mainly a function of growth and economic revival, is not to reach for that same old lever of uncontrolled immigration, to keep wages low. The answer is to control immigration, to allow people of talent to come to this country, but not to use immigration as an excuse for failure to invest in people, in skills, and in the equipment, the facilities, the machinery. El 17 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de Inmigración británico, James Brockenshire, presentó ante el Parlamento británico un proyecto de ley de inmigración en el que se sientan las bases para combatir la inmigración irregular. De acuerdo a laboristas y organizaciones de derechos humanos, esta ley lo que busca en la práctica es la criminalización de los migrantes en situación irregular, así como los demandantes de asilo. La normativa simplifica de tal manera el proceso de rechazo en la frontera o deportación que dejaría a decenas de solicitantes de asilo desamparados. A ello se suma la posibilidad de mantener retenidos a los migrantes en los llamados centros de países seguros, con el fin único de mantenerlos alejados de suelo británico. Entre las propuestas que se manejan estaría la de trasladar a los solicitantes de asilo a la isla Ascensión, territorio británico de ultramar ubicado en mitad del Océano Atlántico entre América y África y a casi 7.000 kilómetros de las islas británicas. Con todo esto, el gobierno de Johnson estaría replicando la controvertida ley aprobada en Dinamarca en junio de 2021, que prevé pactar centros de acogida en países fuera de la Unión Europea, donde los demandantes deberán permanecer incluso si obtienen el estatuto de refugiado. Francia y la Unión Europea creyeron que eliminar el campamento de refugiados de Calais, uno de los más grandes de la Unión Europea en su momento, iba a acabar con los procesos migratorios. Sin embargo, lo complicaron aún más.
Tras instaurar un muro fronterizo en el puerto de Calais o incluso desplegar a fuertes cuerpos policiales tanto del Frente como de Francia en los diferentes puntos del Eurotúnel, convirtieron esa ruta en una de las más peligrosas del norte de Europa. Y es que miles de personas atraviesan el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias tratando de alcanzar el Reino Unido, un país que se ha separado de la Unión Europea y que ahora prepara una nueva ley migratoria que deja sin duda entredicho el derecho internacional, principalmente los acuerdos sobre asilo y refugio. Historias que cada semana les traemos aquí, en Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.